Hola a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Y esta vez es uno muy especial porque me encuentro nada más ni nada menos en el nuevo aeropuerto internacional o la nueva terminal del aeropuerto Jorge Chávez que sirve a la ciudad de Lima. Los aviones ya están acá atrás. Hoy es 1 de junio de 2025. Hoy inician las operaciones formalmente completas aquí en la nueva y flamante terminal. En este video les voy a mostrar lo más que pueda todo. Vamos a recorrer el aeropuerto por todas las zonas públicas, después voy a ir a migración, a los filtros de seguridad, salas de embarque, mostrarles todo. Obviamente me va a quedar pendiente las salas de embarque nacional y llegadas internacionales, pero vamos a recorrer lo más que podamos y voy a mostrarles lo bueno, lo que podría mejorarse, lo que no está tan bueno. Todos los detalles voy a querer mostrarles de forma muy objetiva para que ustedes puedan juzgar también y ver cómo quedó la terminal después de más de 2.000 millones de dólares de inversión, varios años de demora, algunos aplazamientos en la inauguración. Hoy es una mañana bastante fría, hay un poco de llovizna aquí en el Jorge Chávez, pero estamos con todos los ánimos. Hoy estoy regresando a mi casa, a Quito, y aprovecho esta oportunidad para mostrarles la terminal ya casi terminada. No voy a decir terminada 100% porque eso yo creo que no va a pasar. Eso va a pasar tal vez en algunos años porque esa terminal ahorita sigue en construcción. Está ya ampliándose, ya empiezan los trabajos de ampliación. Entonces todo es un proceso a la par mientras está operando. Y claro, muchos temas van a ir mejorando en el camino. Entonces vamos a revisar todo eso. Así que les invito a que se suscriban al canal, que comenten qué les parece, cómo les gusta, no les gusta cómo quedó el aeropuerto, la terminal nueva. Déjanos saber aquí abajo en los comentarios todo lo que tú quieras y opines sobre esta mega obra que a mi modo de ver es la más importante de la infraestructura aeronáutica al momento en toda Latinoamérica. Bueno, vámonos para adentro. Ni siquiera para adentro, arrancamos el video. Voy a mostrarles el ingreso. Me pidieron que les muestre cómo está el ingreso. Al menos hoy domingo el tráfico súper fluido, llegué súper rápido, pero obviamente entre semana, cuando ya esté todos los vuelos operando cerca del mediodía de hoy, seguramente va a haber más caos. Por eso quería mostrarles el ingreso. Arrancamos con eso y ahí sí nos vamos directo al recorrido en mi camino ahora como pasajero, ya no como visitante o invitado a algún evento, sino como pasajero más. Vamos a ver qué tan bien funciona todo, la tecnología, todo. Así que bienvenidos y vamos adelante. Empiezo por mostrarles las puertas cerradas ya del antiguo Jorge Chávez. Ya no se puede ingresar y hay buses que te llevan a la terminal si es que te equivocaste o no sabías. Me pidieron mucho que muestre cómo son los ingresos al aeropuerto, así que hice estas tomas en mi camino a la nueva terminal para que ustedes vean cómo se ve. Aquí es importante pedirles que el video, ya que el video quedó bastante largo, utilicen la opción de capítulos aquí en YouTube para que ustedes puedan adelantar o saltarse a las diferentes partes que a ustedes les pueda interesar de este recorrido completísimo que hice por la nueva terminal, para que conozcan la experiencia completa de cómo es ahora volar por este aeropuerto. Estas tomas las hice a las 9 de la mañana y un poquito más. Como pueden ver, la vía es bastante fluida en este momento, claro. Habrá que ver cómo se ve un lunes en hora pico, pero así se ve la vía, bastante bien señalizada. Pero claro, han instalado estas, llamémosle pancartas, para tapar algunas zonas del barrio junto al aeropuerto que no son muy bonitas y no son llamativas, y pusieron estas imágenes de lugares turísticos atractivos del Perú. Estamos ya llegando a los famosos y llamémosle algo polémicos puentes temporales hasta que se realiza la solución Santa Rosa, que se espera esté entre 2027 y 2028 recién, pero obviamente es importante mostrarles también cómo es el ingreso. Es a través de estos dos puentes que ustedes saben son puentes provisionales metálicos, pero que por ahora es la única forma de ingresar al aeropuerto, es a través de vehículo personal. Puede ser tu Uber, un taxi o los buses de Aerodirecto, que ya les voy a mostrar en un ratito más cómo funcionan esos buses. Así que estamos ya bienvenidos en el aeropuerto Jorge Chávez. En este momento hemos ingresado y aquí adentro igual está bastante bien señalizado. Están las vías temporales, porque una vez que esté la solución Santa Rosa va a ser otra vía muy diferente de acceso a esta, y te van guiando en el camino sin ningún problema para que llegues a la terminal sin complicaciones. Ya que todo en el viaje cuenta, este tramo desde los puentes provisionales hasta llegar a la terminal te puede tomar tranquilamente entre 3 a 5 minutos según la velocidad del automóvil en el que te estés movilizando. Vemos un poquito de las áreas verdes que tanto me pidieron que les muestre. Estamos ya, digamos, en la última recta y aquí tú decides por dónde te vas. Te vas a los estacionamientos, te vas a la vía de
a la vía libre sin costo, o vas a la rampa para dejar algún familiar, lo que tú quieras. Tú te vas guiando según las indicaciones que hay en las señaléticas, que son bastante claras y bastante grandes en el aeropuerto. Eso está muy bien señalizado, es muy difícil que te pierdas, pero por si acaso igual comparto estas tomas para que ustedes tengan claro por dónde dirigirse según cada uno de su viaje, si van a ver a alguien, van a dejar a alguien. Entonces todo eso va a ir variando según sus necesidades. Aquí vemos ya los aviones que fueron trasladados la noche anterior para dar inicio a la operación el 1 de junio, y hemos llegado ya al inicio del bulevar. Aquí te bajas y listo, empiezas tu caminata hacia la terminal. Entonces, una vez que hemos llegado por la zona libre, que se llama libre de paso, llegas a este punto donde ya tienes las opciones. Por ejemplo, hay el estacionamiento allá al fondo. Voy a ir a ver, por ejemplo, cuánto cuesta el estacionamiento. Asumo que hay un cartel. Acá esperas los buses, que vamos a revisar el tema de los buses. Y así se ve este momento el aeropuerto. Hay bastante personal de ATU. Hay personal guiando a los pasajeros hacia donde tienen que ir. Entonces todo está ya operativo. Hoy a las 8 de la mañana abrió. Son ya casi las 10 de la mañana. Hace 2 horas abrió las instalaciones. Y si se preguntan cuánto va a costar el estacionamiento aquí en el nuevo aeropuerto, aquí tenemos los valores. Hasta 45 minutos auto, 6 soles con 30. Si es un vehículo, altura mayor a 2.20 metros, 24 soles los primeros 45 minutos. De 45 a 60 minutos, 8,40, 32 soles. 60 minutos o más allá, o fracción, 8,40 soles o 32 soles. Entonces ese es los valores del estacionamiento, y los pagas en estas máquinas con tarjeta o también con efectivo, billetes y monedas. Y aquí junto al estacionamiento hay servicios higiénicos, hay baños. Eso está muy bueno, me parece muy bien. Y este es el famoso boulevard, que ahora vamos a empezar a caminarlo hacia arriba para ir viendo todos los detalles, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. La idea es ver todo lo que se puede mejorar, y lo que está bien diremos que está muy bien, y lo que no, obviamente, de igual manera. Sigamos hablando de cómo llegar al aeropuerto. Hay varios métodos, pero no hay ninguna opción peatonal. Eso es importante que lo sepan. Pero una opción pública y bastante económica son los buses de Aerodirecto, que salen de esta zona. Si se quieren ubicar, ahí está la terminal. Te dejan o te recogen de aquí, junto a los estacionamientos, en la zona, a la vía de acceso libre. Los buses tienen diferentes valores, depende hacia dónde vas. Te van a cobrar una tarifa diferenciada según a dónde vayas. Hay varias rutas con diferentes horarios, así que te recomiendo que consultes directamente en la página web del ATU. Está toda la información, y también sus redes sociales publican diariamente los horarios. Por ejemplo, desde aquí hacia Quilca, que usé el bus del otro día, el valor fue de 2 soles. Eso como referencia, desde el aeropuerto hasta la estación de Quilca fueron 2 soles. Estamos aquí junto a donde llegan los buses. Veo un poquito de basura, que eso sería bueno que se vaya retirando y puliendo esos detalles. Obviamente no hace mucho se terminó de construir. Veo unas plantas aquí que se iban a plantar, están secas. Y esta es de la gran disyuntiva y complejidad que tienen, es mantener las pocas áreas verdes que ya se han puesto, y estoy seguro que se van a poner más, mantenerlas vivas. Eso requiere bastante agua, ya que aquí no llueve mucho, solo hoy está una pequeña llovizna, pero eso sería la lluvia que hay. Así que las áreas verdes que tanto solicitaron en mis diferentes videos, las están poniendo ahí, pero requieren de un mantenimiento para mantenerlas bonitas. A estos carritos eléctricos que sirven para traslado de pasajeros hacia la terminal, los que llegan por aquí, por ejemplo, tercera edad, o estás con alguna molestia física, embarazadas, puedes usar esos carritos eléctricos sin ningún problema para que te lleven a la terminal. Eso es un golazo y eso es muy bueno. Ya están los aviones trasladados acá. 55 aeronaves se trasladaron desde la antigua terminal hacia acá y están en sus posiciones de parqueo, esperando que vayan a ser ya asignadas uno por uno para sus diferentes vuelos. Mira, el tema de las áreas verdes, aquí están plantadas estas, parece unas especies de enredaderas, y claro, ahora tienen que crecer, tienen que cuidarlos, tienen que mantenerlos, sobre todo por la falta de lluvias constantes que hay acá, pero eso es lo que quieren hacer, que tengan este toque verde con plantas tal vez de no mucho mantenimiento. Acá también se ha puesto plantas, pero no están tal vez creciendo muy bien, algunas están ya secas,
Pero estos de acá creo que les está yendo mucho mejor, pero me preguntaban por las áreas verdes. Hay áreas verdes, no se puede abusar mucho de las áreas verdes. ¿Por qué? Porque atraen pájaros. De hecho, otro día estaba aquí el equipo de cetrería con algunos halcones espantando palomas y varios otros tipos de aves que me explicaron, ahorita ya se me fueron los nombres, pero tienen que venir cada cierto tiempo el equipo de cetrería para ahuyentar a los pájaros, que obviamente todas estas plantas que muy bonitas son y que nos gustaría que esté lleno de plantas, atraen. Y esto ya es una opinión personal, pero este piso, estas baldosas, no son muy amigables con las maletas en general. Como que les maltrata bastante porque los espacios entre una y otra son bastante profundos, entonces como que se va trabando un poco, pero bueno, eso ya es algo, una manía mía. Ahora sí estamos en pleno boulevard, vamos a ir hasta el fondo del boulevard y después bajar un piso, porque ahora acuérdense que estamos aquí hay, si no me equivoco, 4 o 5 pisos, vamos a ver ese dato bien, pero aquí tenemos obras de arte, seguramente de artistas peruanos, y se ve bastante lindo el boulevard. A la derecha el primer hotel, después va a haber otro hotel junto a este, y acá a la izquierda en algún momento van a empezar a construir, creo que era un centro de convenciones, un centro comercial, creo que era un museo, algo así, y se convertirá esto ya oficialmente en la ciudad de aeropuerto. Por ahora es un aeropuerto con un hotel bastante avanzado que se inaugura muy pronto. Donde atrás de esto algún día va a haber construcción de diferentes, como les dije, instalaciones. Pero aquí te muestran bastante la historia desde que LAP tomó control del aeropuerto en el 2001. Entonces 24 años después LAP inaugura la nueva terminal y podemos ir viendo los avances. Está muy bueno esto, cómo avanzó la pista, la torre de control, etcétera, etcétera. Toda esta parte de aquí está muy, muy entretenida de ver la historia y es bueno que la gente también conozca la historia. Y esto es clave. Miren, se encontraron más de 59 hallazgos arqueológicos que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación en todo este terreno de construcción. Imagínense la historia que hay aquí en estas tierras. Miren ahí los avances de la construcción. 2023 ya tenía un avance del 70% de la terminal de pasajeros y se veía así. La planta de combustible es gigante y ahora todo el combustible ya no va en camioncitos hacia los aviones, sino se conecta directamente por instalaciones en la plataforma. Miren, en 2025 inició operaciones el nuevo Jorge Chávez, ofreciendo a los pasajeros una experiencia moderna, eficiente y segura. Y esto es lo interesante, por eso les decía que la terminal está en continua construcción. Al 2026, o sea, próximo año, ya van a hacer la ampliación para que el aeropuerto tenga una capacidad de 40 millones. Ojo, mucha gente ha dicho en estos días que he estado aquí que el aeropuerto va a mover 40 millones de pasajeros el 2026. No, va a tener la capacidad. Que suceda, eso es otra cosa muy diferente, dependerá de la demanda, del crecimiento, nuevas aerolíneas, nuevas rutas, etc. La evolución de la terminal hasta febrero 2025. Y así se ve el día de hoy y aquí estamos. De lo que tengo entendido, este va a ser el hotel, digamos, del Wyndham Grand, el caro, y acá a la derecha van a construir un hotel más low cost. Es lo que tengo entendido, pero ya veremos en su momento. Y estos datos que vienen buenísimo para el video: 270,000 metros cuadrados de construcción, es 3 veces más que la anterior terminal. Imagínense, 3 veces más. 46 mangas de abordaje de pasajeros. Capacidad de 40 millones al terminar este 2025. 27 líneas de inspección de equipaje de mano. Primer terminal de Sudamérica con un sistema de aislamiento sísmico. Más de 1.100 aisladores instalados. Y esta es la clave. La infraestructura es expandible. Lo que ustedes ven aquí, ahí, no se queda como tal. Puede ir ampliándose a los lados, hacia el norte, hacia el sur. Entonces la capacidad de ampliación que tiene el aeropuerto es muy importante según la demanda. Actualmente el aeropuerto mueve cerca de 25 millones de pasajeros, así que todo eso irá cambiando si es que la demanda lo amerita, si es que el mercado crece y bueno, todo dependerá de eso. Y miren estas plantitas de aquí en el boulevard, se ven muy bonitas. Aquí se ha logrado, como se dice en mi país, ha pegado. Las plantas han pegado y están creciendo bastante bien. Incluso en estos lugares tú puedes sentarte a esperar a tu pariente, a tu amigo. Puedes esperar aquí sentadito sin ningún problema. De hecho, esa es la idea del boulevard. El aeropuerto es bastante grande. Hicieron este mapa interactivo, map.lima-airport.com, donde puedes guiarte por la instalación, porque es totalmente nuevo, es todo diferente. Y hoy te vamos a vivir la experiencia de cómo es el aeropuerto. Clave, hay wifi gratuito. Eso está muy bueno. Ya más tardecito me conecto para ver qué tan funciona.
Y ustedes dirán, qué aburrido el piso. Realmente no, el piso tiene diseño. Si es que lo miran, ustedes buscan fotos que han hecho con drones desde arriba. Tiene una especie como de diseño, asumo que es algún recuerdo de alguna civilización inca pasada posiblemente, y tiene algún tramado, algún diseño como algún algún tejido quería decir. Entonces no es solo gris, hay un diseño que tal vez desde caminando no se lo nota, pero tiene diseño. Justo lo que sea, escuchan ese ruido del tum, 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 tum. Es por la diferencia en la instalación de las baldosas que hace que suene así, parece que se maltrata bastante la maleta. Y el sello de Perú para que te tomes fotos también me gusta mucho. Hay un reloj ahí que me parece también un golazo porque te permite saber qué hora es. Entonces si estás caminando todo esto, que sí te tomará tus 15 minutos tal vez si caminas lentito como yo hoy, te permite ver la hora y dices, estoy atrasado, tengo que correr. Así que me parece un buen punto también. A estos ascensores, como soy curioso, vamos a ver hacia dónde llevan. Dice que solo son para abajo. Vamos a ver qué hay para abajo. Ya les voy diciendo que el ascensor te habla. Les voy diciendo, el video va a ser bastante largo. Hemos llegado al piso 1, según el ascensor, y se abre por acá las puertas. Ya estamos al nivel del piso, llamémoslo así. Aquí es otra cosa, es otra visual, digamos así, del aeropuerto. Muy interesante también. Estamos abajo del bulevar. Veamos qué encontramos por acá, qué hay. Otra vez este reloj y hay bastantísimas cámaras. Déjenme decirles que nunca he visto tantas cámaras en un aeropuerto. Aquí en cada esquina que regresas a ver hay una cámara. Me parece muy bien. Control y la seguridad es importante. A ver, acá tenemos, miren, ahí está, esto es importante, el bus express que te lleva a Miraflores. Ahí compras tu ticket y asumo que te dan las instrucciones desde dónde sale, que asumo debe ser justamente también de esa zona de ahí. Y si no quieres usar el ascensor, puedes bajar también caminando por estas rampas accesibles. Me parece muy bien también. Vamos por acá, como pueden ver, las áreas verdes. En cambio aquí ya se están saliendo de control las plantitas, se están metiendo para acá, pero es lo que querían, zonas verdes. Aquí están las áreas verdes del aeropuerto. Estas plantas creo que son las que mejor se dan en este clima desértico de Lima. Así que están creciendo bastante bien y se ve bonito. Miren, esto es muy bueno. Si quieres usar Uber, tienes que venir al punto de recojo Uber en el estacionamiento E2. ¿Cómo sabes cuál estacionamiento E2? Cuando tú llegues vas a ver que te dicen los carteles, te dicen estacionamiento y cada estacionamiento tiene un número. Entonces el oficial para Uber es aquí, en esta zona del estacionamiento E2. Y tienes que buscarlo, ya te pones en contacto con tu conductor y llegas al estacionamiento E2. Miren, ahí está el letrero de Uber. Entonces aquí tienes que venir a buscar tu Uber. Miren, y está genial. Pensé que era solo el estacionamiento de allá. Acá también, en este estacionamiento también hay baños. Entonces han puesto baños por todos lados, lo cual me parece espectacular. Vamos a ver cómo se ve. Es un baño sencillo, pero todo está súper limpio, muy bien cuidado. Incluso agua caliente. Claro, estos son los baños del estacionamiento. Los del aeropuerto son muy diferentes a estos. Ya los vamos a ver en un ratito. Hace más de un año que vine a hacer el recorrido cuando el aeropuerto estaba todavía en construcción. No había nada, todo esto era solo cemento. Ni siquiera, aparte todavía estaban con tierra. Y ahora ya es una evolución enorme. Mira, estacionamiento. Hay plantitas, pequeñas islas verdes. Es lo que se pedía y lo hicieron y seguramente se puede ir implementando más con el tiempo sin ningún problema. Este aeropuerto está en avance y en construcción. Punto de pago de equipaje y esto es la clave. Junto al estacionamiento tienes también pantallas informativas de los vuelos para que puedas ver de qué puerta va a salir tu vuelo. Y todavía, miren, el primer vuelo va a ser la primera llegada, 12:48. El vuelo de Sky desde Santiago y seguido por otro Sky desde Santiago, después llega Liberia, Sao Paulo, así sucesivamente. Entonces el primer vuelo que va a estrenar el día de hoy el aeropuerto en llegada es el Sky desde Santiago. Y ahí está el bus del Airport Express, el que te lleva a Miraflores, el clásico y tradicional. Entonces ya sabemos, sale, miren dónde sale, para que se ubiquen.
está el hotel, bajan a este piso, ahí compras tu ticket y te subes al bus. También importante, se han puesto todas estas baldosas especiales que sirve para las personas con capacidad reducida visual y pueden utilizar estas plataformas y les permite llegar al ascensor sin problema, etcétera. Y hay 4 ascensores para subir y bajar, bastantísimo. Vamos ahora de regreso para arriba. ¿Y dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Ah, no tiene botón. Ya encontré el botón. No lo vi. Ascensor subiendo. Piso 2, terminal, bulevar, vía libre, transporte público. Y en el piso 1, estacionamiento, corta estancia, bus privado y alquiler de autos. Ni me van a creer, me acabo de quedar encerrado en el ascensor. Bueno, ahorita ya se abrió, no sé qué pasó. Por un rato dijo ascensor fuera de servicio, llamada de emergencia. Pero bueno, cosas que pasan. Ya hay pasajeros llegando y ahí sí les puedo decir como recomendación. Estos primeros días, semanas, meses, vengan con un poquito más de anticipación. El aeropuerto está empezando, hay muchas cosas que están en prueba, mucha gente que no sabe cómo llegar, se va a perder, así que vengan con tiempo. Vuelo internacional, vengan sus 3 horas y media antes, vuelo nacional, vengan sus 2 horas y media antes, para que estén tranquilos y no tengan que estar corriendo asustados de que van a perder su vuelo. Eso como una recomendación de amigo. Y aparte, hoy vieron la vía, estaba vacía, llegué súper rápido, pero en un día normal, entre semana, un lunes, a las 8 de la mañana, con todos los vuelos a máximo, esto podría ser un caos. Vamos a ingresar por primera vez como pasajero a la flamante terminal. Buenos días. Primer vistazo de la zona pública dentro de la terminal. Yo todavía no quiero ir más allá, quiero recorrer la parte de abajo que me falta, porque desde desde donde estuve mostrándoles, donde les mostré el baño, no hay cómo cruzar hacia este lado de la terminal, así que tuve que volver a subir para volver a bajar porque dicen que todavía no está habilitado el paso peatonal. Entonces quiero ver todo el aeropuerto abajo también y mostrarles cómo es la zona de arribos nacionales e internacionales. Ya hemos llegado a la zona, esto es llegadas nacionales, para que vean cómo se ve. El techo me gusta, no me desagrada que se vea partes abiertas con las tuberías, pero se ve bonito así. Cuando tienes estas luminarias, estos detalles con luz, ahí me gusta, ahí se ve súper bien, se ve moderno. Lo he visto en muchos edificios nuevos en mi país, ahí está de moda este tipo de construcción. Así se ve la llegada nacional en este momento. Obviamente no hay vuelos todavía, pero este es el espacio que van a tener los pasajeros que llegan en vuelos nacionales, para que ustedes vean. Aquí llegas de tu vuelo, aquí te esperan tus familiares. Señalética para que sepas dónde están los estacionamientos. El E2, justo les decía, es donde van a estar los Uber. Señalética, los letreros son azules. Se ve bien, me gusta el color azul, es llamativo. Lo encuentro rápido entre todos los colores del aeropuerto. Oficinas de LATAM de equipaje. Más pantallas con un reloj. Las pantallas, sí, me gustan las pantallas, se ve bien. Tal vez el color azul, este azul de las pantallas se ve tal vez un poco muy chillón a mi modo de ver. Ya es algo personal, tal vez se podría bajar un poquito el tono o hacerlo blanco, pero bueno, por ahora esas cosas son detalles que se pueden cambiar, mejorar si es que fuera necesario. Unas sillas bastante bonitas para que los pasajeros, personas esperen sus vuelos. Zona de información, módulo de información, muy bien, está bonito, bastante llamativo. Esta zona se ve moderna, tal vez no es tan amplio en metros cuadrados, pero se ve bien. Aquí pusieron, miren, un Oxxo, aquí puedes comprar agua y comida más barata que seguramente en los restaurantes de arriba. Aquí está la empresa que va a guardar el equipaje. Si hay lugar para guardar el equipaje en el aeropuerto para dejarlo por unos días. Hay un Listo, que Listo siempre son las tiendas más solicitadas. Miren, está a reventar con personal aeroportuario, principalmente algunos pasajeros para desayunar. Creo que voy a venir acá a desayunar yo en un rato también, no he comido nada. La puerta 2, acá tienes casa de cambios. Más información hacia donde quieras ir para coger el bus. Otra pantalla informativa, publicidad de lugares y rincones bonitos del Perú, y seguimos el recorrido. Ya hay publicidad también, miren, de LG, ha contratado ya publicidad en el aeropuerto, entonces están vendiendo los espacios publicitarios. Y aquí estamos en llegadas internacionales, es 1 minuto de caminata desde nacionales. Esta es la zona de arribos nacionales.
Obviamente aquí va a haber arribos internacionales, aquí va a haber más demanda. Entonces está dividido este espacio para que no se mezclen pasajeros con visitantes o con personas que esperan a sus familiares. Entonces sigamos el recorrido, veamos qué más hay por acá al fondo. Baños también, importante siempre. Bueno, vale indicar que hay dos puertas de llegadas internacionales que no me dejan cruzar. Está cerrado, pregunté a la señorita si cómo ir, me dijeron que no. Pero ahí hay otra puerta de llegadas internacionales. Y si buscaban cajeros, a la derecha de llegadas internacionales hay dos cajeros. Aunque parece que solo está uno activado por el momento, que es el de BBVA. Hay sillas para esperar, algunos sillones más cómodos, hay plantitas. Y este es el ambiente del arribo nacional e internacional en el nuevo aeropuerto. Las rampas para regresar. Ahorita no voy a regresar, voy a comer algo. Este telar gigante que ya lo vimos en otros de los videos. Parecen cadenas más que un telar. Ya, bueno, inquietudes de la vida. Y vamos a ver los precios en el listo. Eso me parece una buena idea para compartirles. Cuánto cuesta un agua, cuánto cuesta un sándwich, para que ustedes tengan eso como referencia. A ver los precios. Una Coca-Cola, 3 soles 50. Una Inca Cola, pero obviamente es más grande. Esta es de 1 litro, 6 soles con 70. Una bebida pequeña, 2 soles con 90. Y esos son algunos de los precios en cuanto a bebidas gaseosas para que tengan ustedes como referencia. Y esto me parece clave, un agua 3,30, pero es de la de, debe ser 600 ml o 500 ml. Y la grandota, debe ser 3 litros eso, 5,50. Me parecen precios bastante razonables honestamente, pero oye, si compras esto, tienes que tomarte antes de pasar los filtros, si no vas a tener que botar el agua. Un café y un sándwich por 3 dólares con 60 centavos. Me parece decente y buen precio. Listos, recargados, energía con el desayuno, sigamos el recorrido. Y quiero cerrar con esta parte de la terminal. Y siento yo, puede ser mi observación, ahorita está relativamente vacío. De cuando lleguen muchos vuelos internacionales, bueno, ojo, esas pantallas están apagadas. Esta zona va a estar media colapsada, porque no es tan grande. Si ustedes se fijan, no es tan amplio como uno pensaría. Y yo sí creo que se va a sentir un poquito encerrado el espacio, si bien hay dos puertas de salida internacional, esta y la siguiente de allá. Qué pena no poder ver cómo quedan las bandas de equipaje. Veamos si vemos un poquito. Ahí se abre la puerta, ahí están las bandas de equipaje, que vale decir que adentro, para el traslado de equipaje entre vuelo y vuelo, desde el counter de check-in hasta el avión, son 7 kilómetros de equipaje, de bandas. Pero bueno, siento que ese espacio está un poquito chiquito, pero espero equivocarme. Y allá afuera va a ser el Starbucks por si acaso. Y voy a mostrarles ahora cómo quedaron los baños, que esto siempre es algo que me gusta ver en los aeropuertos. Miren, muy lindo material, muy lindo acabado, totalmente todo nuevo, con espejos, automático el agua. Así se ve cada uno de los baños, los cubículos. Todo nuevito, todo limpio, todo impecable. Y bastante espacio para te lavar las manos, hay bastantes puestos. Puedes secarte con aire, con esta Dyson o con papel, lo que tú elijas. Pero así son los baños y los vas a ver iguales en toda la terminal. Ahora es momento de seguir al siguiente piso, piso número 2. Para ver qué hay por ahí, qué encontramos, qué descubrimos, qué está bien, qué está mal. Por esta zona, como les digo, lo único que me preocupa es que cuando esté ya lleno de vuelos internacionales llegando, esto va a colapsar. Imagínate todas las personas que van a estar aquí. Una locura. Pero bueno, espero equivocarme, igual hay espacio afuera, puedes esperar afuera. Entonces la diferencia, que afuera el espacio es bien amplio, bien grande para esperar. Estaba hablando con una pareja que son de aquí del Perú. Y les preguntaba qué les parece el aeropuerto mientras comía el desayuno. Me decían que está muy bonito, que está grande, que está moderno, que lo que más les gustaba es que estaba limpio y ordenado. Eso me parece que es uno de los puntos a destacar y que claro, no quieren decir más hasta que no prueben el aeropuerto como pasajeros. Eso creo que es un punto que pensamos todos igual. Bienvenidos al piso número 2. ¿Qué encontrarán acá? Al fondo tenemos las rentadoras de auto.
todas las marcas tradicionales, pantallas informativas con su reloj. Tenemos otros baños, vamos a ver qué hay hasta allá al fondo, vamos si podemos cruzar para allá. Y lo que quiero buscar es si es que en los baños hay dispensadores de agua, por ejemplo para llenar una maleta, perdón, para llenar un termo, una botella. Vamos a ver eso también. Esta es una zona que está todavía en desarrollo, en construcción. Acá hay unos ascensores para ir al siguiente nivel. Y dice, descubre los colores del Perú. Fecha de inicio de obra, 30 de enero de 2025. Fecha fin de obra, 31 de diciembre de 2025. Entonces, acá están todavía construyendo. No sé muy bien qué es. Pensaría que son restaurantes. El patio de comidas posiblemente. Diría yo, puedo estar equivocado. Pero todavía vemos obra, como les decía. El aeropuerto 100% no va a estar en muchos años más, diría yo. Y lo que no vi es dónde está, o al menos no se notó porque el espacio es gigante, el estacionamiento, dónde está ubicado las arrendadoras de autos, dónde están sus vehículos que arriendan. ¿Será que tienes que trasladarte hasta la antigua terminal para tomar el auto? Ese detalle no lo sé y me va a quedar pendiente, pero lógico sería que estén por aquí cerca, pero al menos yo no los vi. Esta es la zona central, tú llegas por ahí al bulevar y está llegando una cantidad de gente. Y estoy seguro que de toda esa gente que llega, la mayoría son curiosos. Yo también sería curioso. Si estuviera aquí en esta ciudad y tuviera que hacer algo el domingo, no tengo nada que hacer, vengo a conocer el aeropuerto. Entonces acá, a ver, sigamos. Tenemos una cafetería también disponible. Vamos a ver un ratito los precios para ver qué tan diferente es con lo que vimos abajo en el listo. Una empanada 13 soles, empanada lomo saltado 15 soles, si está más caro. Empanada ají de gallina 13 soles. Vamos a la parte dulce. Una torta Versalles o un queque como le dicen acá, 18,50 soles. Y acá también parece que va a haber un Starbucks. Por lo que veo van a haber dos Starbucks, uno afuera en la zona de arribos más internacionales y otro aquí en esta zona del piso 2 junto a las demás cafeterías. Acá tenemos Interbank, que de ya entiendo ahora de las mangas, de una de las mangas de abordaje tienen publicidad de Interbank. Acá hay otros baños. Y donde dice descubre la magia del Perú que están viendo, es otro espacio comercial que seguramente el app está buscando que alguien lo arriende y ponga a vender sus productos o una cafetería, lo que quieran ahí. Por acá tenemos algo popular y que se consume bastante, Dunkin' Donuts, café, donas, lo que tú quieras, está disponible aquí. También a la venta, este espacio está bastante bonito. Y esto está interesante, esto me gustó. Dormir, sala, duchas, sleep over. Airport Sleep Stations for Tired Travelers. Entonces, si tú tienes un vuelo de escala de algunas horas, puedes venir acá a descansar por unas horas. Vamos a ver el precio, voy a preguntar. Este servicio me dicen que tiene un valor desde $23 por cada 2 horas. Entonces, si tú quieres descansar en un lugar cómodo, tipo cama más o menos, y tienes 2 horas, $23. Si quieres 4 horas, ando multiplicando para arriba, obviamente. Y inclusive me dicen que hay unas cabinas más privadas, que es donde tienes total privacidad, digámoslo así. Es desde $27 cada 2 horas. Y esto es todo lo que tengo que mostrarles en este piso. Vamos ahora al siguiente nivel, que sería el tercer piso, a la zona de check-in. Estamos ya en el nivel 3. Todavía no voy a ingresar para allá, quiero ir a ver por afuera la terminal antes de continuar. Pero mira, aquí está la gente buscando sus vuelos, viendo a qué hora sale su vuelo. Hay gente ayudándoles para poder ubicarse en la terminal. Hay muchas abuelitas que son las que más necesitan ayuda, los abuelitos también. Pero así se ve en este momento la terminal. Los que me siguen hace muchos años ya saben, yo soy curioso y yo no me quedo quieto en un aeropuerto. Así que tengo que venir afuera para ver cómo está la situación.
por afuera, ver, mostrarles el letrero, mostrarles la fachada, todo. Ahí está el letrero, que también tuvo alguna polémica, y tengo que decirles, no se ve tan mal en vivo, pero saben que habría hecho si fuera yo el dueño del aeropuerto. Yo habría hecho las letras un poco más grandes y las habría hecho de otro color, tal vez dorado, porque a esta hora del día y en el cielo gris de Lima no se notan mucho. Por ejemplo, el dorado, para evocar el oro de nuestras civilizaciones incas, sería muy bonito tal vez un dorado, llamaría más la atención, algo más brillante que se vea a cualquier hora, porque miren, todo se ve gris ahorita, el cielo gris, que es bastante común acá, con el letrero como que se pierde un poquito. Yo le habría hecho algo más colorido, es mi punto de vista, mi opinión. Van llegando las tripulaciones también para preparar sus vuelos, y obviamente para ellos también esto es algo totalmente nuevo, y van a tener que descubrir el aeropuerto, cómo funciona, a la par con los pasajeros. Y bueno, sigamos recorriendo. Estábamos en la puerta 2, la puerta central. Ojo, si tú vienes acá a dejar un pasajero, tienes un tiempo máximo 10 minutos para esperar aquí. Sigamos hasta el fondo, hasta ver, vamos a ver qué hay. Esto me gustó en el exterior. Entonces tú llegas, te bajas del auto y de una tienes estas pantallas donde te puedes empezar a ubicar tu vuelo. Mira, la TAM está chequeando desde los counter A01 a la A15. Entonces puedes ver Copa de la 06, de la 06, de la zona D, así sucesivamente. Miren, hay un vuelo que sale a Quito más tardecito, y aquí está mi vuelo. ¿Dónde está? Ahí está. Este es mi vuelo. Mi vuelo a Quito, el 2388 de la TAM Perú, 2 de la tarde. Tengo que ir a esta zona, así que quisiera entregar la maleta, aún no estoy seguro. Y todavía la información del gate todavía no está disponible, pero... Ay, mira, eso está bueno. La información de tu puerta va a estar disponible a las 13 y 10 horas. A la 1 y 10 de la tarde va a estar disponible en qué gate te toca. Eso está muy buen dato también. Y hay toda esta zona para dejar pasajeros. Mira, si un día esto se llena, claro, obviamente la gente más cómoda se va a querer estacionar allá al fondo. Pero si no quieres tener tanto problema, vienes acá y mira, todo esto acá está vacío. Puedes llegar y dejar pasajeros. Claro, esta zona es la zona de buses, claro está, pero si se llena y paras un ratito aquí, se baja alguien, no pasa nada. Y acá estamos, miren, en el extremo, ¿qué sería? El extremo occidental del aeropuerto. Ahí está el otro Starbucks que va a haber en la parte exterior que les dije, que está en construcción. Y todo esto de acá, en algún momento, si es necesario, pueden ampliar la terminal de aquí para acá sin ningún problema, para que haya más secciones de chequeo, ampliar la zona de arribos. Entonces todo esto es modular y todo esto se puede ir ampliando según necesidad. Estoy tratando de responder todas las inquietudes que me han dejado en los videos y ahorita encontré una buenísima. Primero, los carritos para el equipaje son gratis. No cuestan ningún centavo, no hay ninguna maquinita. Si necesitas uno, simplemente presionas para atrás con fuerza. Bueno, está medio atorado justo, y te lo llevas y no pagas nada, lo dejas adentro, o si sales con él también hasta acá, puedes salir con ello, no cuesta nada. Los carritos de equipaje son gratis, en otros aeropuertos los cobran. Me acuerdo que en Los Ángeles te costaba $11 usar o arrendar uno de estos, y aquí son totalmente gratis en Lima. Y este es un golazo. Justo me preguntó uno de mis seguidores en los videos si es que hay un lugar para dejar bicicletas. Sí, hay, señores. Aquí puedes dejar tu bicicleta, se encuentra en el nivel 1, junto a lo que es de información de los taxis oficiales del aeropuerto. Pasado el Starbucks, acá abajo, miren, y ahí está la señalética de estacionamiento de bicicletas. Así que si quieres venir con tu bicicleta al aeropuerto o trabajas en el aeropuerto, puedes hacerlo sin ningún problema. Obviamente vas en la vía compartida, ten mucho cuidado con tu casco de seguridad y todo lo de ley, y vienes por la vía compartida con los autos, buses y demás del aeropuerto. Y hasta aquí podemos llegar. De aquí para allá ya no es peatonal, obviamente por motivos de seguridad no recomiendo ir para allá, pero me habían preguntado si es que hay lugar para hacer spotting. No veo mucho lugar para hacer spotting. Aquí hay una zona verde más adicional, por si acaso me pregunten, con palmeras también. Y yo tal vez desde aquí podrías ver aviones despegar. Desde ahí hay algunas colas de aviones de los que fueron trasladados anoche, de la TAM en este caso, y podrías ver aviones despegar por aquí, pero nada más que eso. Y pararte en el puente seguramente te van a llamar la atención y no lo recomiendo. Miren todos los pasajeros que van llegando, ya son miles y miles de pasajeros que se encuentran en el aeropuerto. Por eso mi recomendación, vengan con tiempo las primeras semanas, días, meses, porque va a ser un poquito caótico.
hasta que todo se adapte, hasta que la gente conozca el aeropuerto, etcétera, va a pasar un tiempo. Ahí está el hotel también. Y acá es donde se tiene que ir construyendo posteriormente otras fases de, como decían, un museo, un centro de convenciones, etcétera. Ya hay detallitos como este. También lo encontré al otro lado, a estos fierros que han dejado en algunas partes de la terminal y no se ve muy bonito que digamos. No sé, ¿a ustedes qué les parece este acabado con cemento visto? Sé que hay un concepto arquitectónico que se llama brutalista, algo así. Pero ¿les gusta a ustedes? ¿No les gusta? A mí no me desagrada, pero un poquito de color nunca le viene mal a nada porque, como les digo, tenemos otra vez el tema de todo gris. Es una paleta de grises. Si esto le hicieras algún color llamativo, generaría una disrupción visual bonita y llamaría la atención. Es mi punto de vista como siempre. Y miren, la gente toma fotos, hacen videos, se toman selfies. Entonces todo el mundo está muy feliz, emocionado con el nuevo aeropuerto. Mucha gente viajando por primera vez desde aquí. La gran mayoría, todos viajando por la primera vez por aquí. Y entonces es una emoción contagiosa. Y creo que sí voy a mandar la maleta. Voy a caminar bastante hoy por toda la terminal, así que necesito estar libre sin esta carga adicional. Así que vamos a buscar a LATAM y así también les muestro toda la experiencia. Vamos a buscar a LATAM, de ahí seguimos con el recorrido, buscando detalles interesantes para mostrarles a ustedes. Y de ahí sí, ya con la maleta en la mano, vamos a poder movernos mejor y disfrutar mejor de esta experiencia. Vamos a buscar LATAM, está en la zona B, ya veo los counters, vamos para allá. Hay estas máquinas para que tú hagas el propio proceso de etiquetado de tu maleta. Vamos a hacerlo. Etiquetas tu maleta y sigues para acá a los counters solo para entregarla. Y listo, se fue la maleta, eso es todo, 5 minutos exagerando y podemos seguir nuestro recorrido ahora sí, libres y felices, y la maleta se va a recorrer 7 kilómetros de banda de equipaje. Buscan cajeros, acá hay más cajeros, junto a la posición de LATAM, que es la zona B del aeropuerto, acá tienes más cajeros. Y acá estamos en la zona de oficinas en general, hay algunas oficinas de acá. Dice tax free, asumo que aquí puedes solicitar la devolución de impuestos. Por acá está el punto de ventas de Sky y de JetSmart. No sé si LATAM tenga un punto de ventas habilitado aquí en el aeropuerto, o si TRAN, JetSmart, Sky. Y por acá hay más counters de LATAM. Igual están los módulos de autochequeo. Aquí están los counters A del A01 al A15. Es también para chequeo en general, asistencia especial y para realizar check-in. Y esto es algo que quería mostrarles, les mostré en el video que publiqué sobre el cierre del aeropuerto, la zona del LATAM Signature Check-in. Si tú eres pasajero Premium Business, Premium Economy o tienes categoría Platinum, Gold Plus, puedes hacer check-in aquí directamente y vas a tener un check-in preferente, mucho más rápido y exclusivo para ti. Yo no tengo ahorita en ese momento, no tengo esa categoría, pero si lo tuviera, vendría directamente acá. Y este es un espacio muy bonito que lo ha hecho LATAM para sus pasajeros más top. Y lo que vemos por acá, allá atrás son las zonas de embarque nacionales del aeropuerto. Acá hay algún estacionamiento para empleados, para empresas que funcionan dentro del aeropuerto, con sus zonas verdes, con palmeritas. Y esto de acá también es ampliable, si es que fuera requerido por espacio, por necesidad del aeropuerto, se puede ampliar hacia allá todo este espacio de aquí. Hablemos del ambiente, cómo se siente. Hace mucho frío, hace calor,
A ver, hoy es un día relativamente frío en Lima, entonces se siente que hay aire acondicionado, pero no es tan fuerte, se siente que se mueve aire, entonces el ambiente está bien, no hace ni mucho calor ni mucho frío, pero sí se ve que el sistema de refrigeración, llamémoslo así, de aire acondicionado del aeropuerto es muchísimo mejor que el anterior, y solo es cosa de ver esos aparatos de ahí, que es por donde sale el aire acondicionado. Esto me gusta bastante en el diseño. No he visto esto en otro aeropuerto que me acuerdo en este momento. En las esquinas de cada isla hicieron espacio, en vez de poner más counters de check-in, hicieron espacio comercial. Tienes seguro de viajes, tienes esto de acá que es cambio de monedas. Entonces son espacios muy bien aprovechados, comerciales en la esquina de cada isla. Me parece muy bien. 11:11 de la mañana. Miren cómo se ve esto. Está a reventar, está repleto ya de gente. Ahora sí tenemos que ir cerrando la revisión de lo que hay por acá arriba, creería yo, y ir pasando hacia migración, filtros y demás para recorrerlo de adentro, que todavía nos falta bastante. Eso sí, se camina bastante en este aeropuerto. Obviamente es mucho, 3 veces más grande como vimos que el anterior, así que prepara las piernas que aquí vas a caminar. Locales comerciales. La mafia del nylon. A mí no me gusta embalar las maletas, me parece que eso es una estafa, pero si a ustedes les gusta puedes hacerlo. Centro de información también, y acá hay una especie como de parece que un pequeño patio de comidas y tiendas. Vamos a ver qué hay por acá.